Entonces, esa imagen lo que nos muestra es un resumen de todas las vías, tanto descendentes como ascendentes, presentes en la médula. Si los que hayan leído de Samar se les hace familiar esa gráfica, que está mostrando en azul todas las vías ascendentes y en rojo todas las vías descendentes. Entonces, en azul punteado están las que se decusan y en rojo punteado están las que se decusan. ¿Sí? Las que no están punteadas es porque son vías que ascienden o descienden directamente. ¿Okay? Bueno, antes de continuar, aquí hay como un outline de cómo vamos a desarrollar. Esos son básicamente los síndromes que vamos a ver. O sea, el síndrome de sección medular, con sección completa, el síndrome del cordón anterior, el síndrome medular central y el síndrome de hemisección, que ya habíamos venido discutiendo, que es el síndrome de Brown-Séquard. Aparte de estos, hay otros síndromes que se caracterizan por lesiones específicas dentro de la médula de un solo cordón. Entonces tenemos el síndrome medular posterior, en que nada más está lesionado el cordón posterior. Tenemos el síndrome posterolateral, en el que se abarcan cordón posterior y lateral. Tenemos el síndrome anterolateral, ¿sí? Que abarca porción anterior y lateral. Y tenemos algo que se llama el shock medular. Pero antes de esto, vamos a empezar con la sección medular completa. Pero antes de esto, entonces, como les decía, hagamos un breve repaso de cuáles son las vías, sobre todo las vías descendentes. Entonces, cuando veíamos las vías sensitivas, la historia empezaba desde un sensor, desde un receptor en la superficie. Ahí se originaba el estímulo, venían esas fibras nerviosas por la raíz dorsal, ¿cierto? Entraban a nivel de las astas posteriores, algunas hacían sinapsis ahí, otras pasaban directamente a los cordones posteriores, en el caso de la vía columna dorsal del disco medial. Y otras, como la vía anterolateral, hacían una sinapsis y luego se decusaban, ¿cierto? Pero la historia comenzaba en un tejido, en un receptor que era una terminación nerviosa libre, un corpúsculo de Pacini, alguno de estos sensores. Cuando hablamos de funciones motoras de la médula, la historia comienza arriba, ¿no? Que son vías descendentes. Entonces la historia esta comienza en la corteza, que ya habíamos mencionado. Hay varias zonas de la corteza que proyectan estas neuronas motoras, ¿verdad? La principal, ya ustedes saben cuál es. Hacemos nuevamente nuestro corte coronal del cerebro, el lóbulo frontal, la cisura de Sylvius, el lóbulo temporal. Y el cuerpo calloso, debajo de él los ventrículos laterales. Por aquí estarían los tálamos, por aquí estaría el complejo de ganglios basales, el núcleo caudado, el putamen y el pálido, ¿cierto? Bueno, entonces habíamos dicho que las zonas del cerebro, si lo vemos en una vista lateral, que están dando origen a todas las neuronas motoras, se encuentran en relación a esta cisura, que es la cisura central. Entonces, la mayoría de las fibras nerviosas motoras se están originando en el giro que se encuentra justo antes de la cisura central. ¿Cómo se llama ese giro? Está antes de la cisura central. Giro o circunvolución precentral. En la clasificación funcional que vamos a ver después cuando estudiemos específicamente la corteza, o el control motor por la corteza y por los ganglios basales y el cerebelo, veremos que estas áreas están divididas por números según su función, y esta corresponde al área que 4 de Brodmann, ¿verdad? Bueno, pero en relación a ella, también en el lóbulo frontal hay un área motora de la cual estaremos hablando, que es el área 6 de Brodmann, que se conoce como el área motora
suplementaria. ¿Okay? Entonces, el área 4, que es el giro precentral, es propiamente el área motora primaria. Mientras que esta área 6 de Brodmann es lo que se conoce como el área motora secundaria. Lo que quiere decir esto es que los movimientos como tal se ejecutan a partir de aquí. Sí, o sea, aquí en esta área están las neuronas que directamente van a inervar a las motoneuronas del asta anterior. ¿Sí? Es decir, que si nosotros estimulamos este área con un electrodo, ¿verdad?, observaríamos que la persona ejerce algún movimiento. O si hacemos una tomografía por emisión de positrones y le pedimos al paciente que levante el brazo, vamos a ver que la zona correspondiente al brazo en el área 4 de Brodmann se ilumina, ¿verdad? Por lo que está captando más flujo sanguíneo ahí. Pero si le pedimos al paciente que no levante la mano, sino que simplemente piense en que va a levantar la mano, o sea, que planifique el movimiento, que lo idee, entonces vamos a ver que no se va a iluminar en la tomografía el área 4, sino que se ilumina el área 6. ¿Sí? ¿Por qué? El paciente está planificando el movimiento y eso lo hace el área motora secundaria. ¿Okay? Lo cual quiere decir que cuando en realidad hacemos un movimiento se deben iluminar las dos, o sea, se debe iluminar la 6 y la 4, ¿verdad? Porque para movernos lo pensamos, lo planificamos, mientras que si solamente lo pensamos se ilumina esta, pero no esta, en un estudio de contraste que muestran cómo el tejido está captando el flujo sanguíneo. Eso quiere decir que la única área motora no es la corteza precentral, ¿verdad? Tenemos otras como esa y hay otra más que se encuentran cuando hacemos un corte sagital del cerebro, ¿verdad? Habíamos ilustrado antes que hacíamos un corte sagital, aquí está el cuerpo calloso, el tálamo. Por encima del cuerpo calloso, también en el lóbulo frontal, aquí tenemos una circunvolución que habíamos dicho se llama el cíngulo, que tiene conexiones con el sistema límbico, ¿verdad? El cíngulo también está emitiendo fibras motoras, ¿sí? Pero que vamos a ver entonces no van por la vía que nosotros denominamos vía piramidal, ¿okay?, sino que van por una vía diferente. Hay diferentes sitios en la corteza, así como diferentes sitios ya no en la corteza, sino en las profundidades del cerebro y en el tallo cerebral, que también van a mandar neuronas motoras. ¿Okay? Entonces, no todas las motoneuronas del asta anterior están recibiendo control por el área 4 y 6 de Brodmann, ¿sí?, sino que hay otros sitios que en conjunto forman lo que se denomina el sistema extrapiramidal. ¿Okay? Porque la vía que se está formando aquí, justo aquí, en el área 4 de Brodmann, ¿sí?, y con algún control de neuronas que vienen desde acá, ¿sí?, es lo que se denomina la vía piramidal. ¿Qué se llama vía piramidal? ¿Qué se llama piramidal? ¿Dónde se origina esa vía? En la corteza cerebral. ¿En qué capa? Pues se origina en la capa, en la quinta capa, ¿verdad?, que es la capa de las células piramidales, pues, células piramidales gigantes de Betz, ¿verdad? Entonces, como ustedes se está originando esto, adopta el nombre de vía piramidal, ¿sí?, mientras que todo el que no se origina ahí se llama vía extrapiramidal. Entonces, para terminar de completar este tema, pues lo tenemos aquí el tallo cerebral, ¿verdad?, sería el mesencéfalo, aquí el bulbo raquídeo, la protuberancia, perdón, del cuerpo, aquí el bulbo raquídeo, ¿sí?, y aquí detrás de ellos el cerebelo. Y como
tal la médula espinal. Para ilustrar algo que veíamos como la primera clase, que eran unos cortes seriados, ¿no? Aquí estamos haciendo el primero ya, o sea, aquí estamos haciendo un corte de tipo coronal, que es este, ¿cierto? Ya sabemos que la corteza motora primaria también tiene una representación somatotópica asimétrica, que es lo que se denomina el homúnculo motor. Como hay un homúnculo sensitivo, también existe un homúnculo motor que es parecido, ¿no? Parecido, también tenemos por aquí una representación de la cara, ¿cierto? Más o menos. Y también todo lo que es el miembro superior se encuentra por aquí. La mano, el brazo, ¿no? Y también el miembro inferior también está quedando en la porción medial, ¿verdad? Al igual que ocurría con el homúnculo sensitivo, ¿cierto? Bueno. Esto, como vamos a ver más adelante, tiene mucha importancia clínica saber cuál es esta distribución, porque cuando observemos la lesión, sobre todo a nivel de la neurona motora superior, podemos inferir qué área de la corteza está lesionada y por lo tanto qué arteria puede estar comprometida. Cuando veamos, no sé si ya vieron la irrigación cerebral en anatomía, igual acá lo vamos a ver en un sentido práctico, ¿verdad? ¿Cómo podemos inferir cuando, dependiendo de la sintomatología que presenta el paciente, qué arteria está comprometida? Si la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media o la arteria cerebral posterior. Bueno, habíamos dicho que de ahí, de esta corteza motora primaria, las fibras se van dirigiendo, o sea que estoy ilustrando primero lo que es la vía piramidal. La vía piramidal. Entonces, todas estas fibras que se originan aquí, ya habíamos dicho que van formando inicialmente como una estructura así radiada, ¿sí? De hecho, se denomina esta estructura, todo este conjunto de axones que forman como un abanico y van confluyendo hacia esta zona, es lo que se denomina la corona radial. Luego, todas estas fibras se encapsulan, ¿sí? En esta estructura de sustancia blanca que habíamos dicho está pasando entre el núcleo lenticular y el tálamo, que se denomina la cápsula interna. Lo habíamos dicho en la primera clase, ¿verdad? La cápsula interna. Por aquí les dije que había otras fibras que se iban organizando más externamente, que era la cápsula externa, y mucho más por fuera de la cápsula externa. Por ahí van pasando otras fibras, pero la mayoría, todo el sistema piramidal está pasando por la cápsula interna, ¿cierto? Entonces, desde allí, las fibras tienen que atravesar todo el tallo cerebral. Por lo tanto, lo primero que van a atravesar después es el mesencéfalo. Para ilustrarlo, hagamos un corte, pero hagamos ahora cortes transversales a nivel del tallo. Entonces hacemos un corte transversal a nivel del mesencéfalo. Vamos a pasar una hoja con la asistencia. Entonces hacemos hacemos un corte transversal del mesencéfalo hacia atrás. ¿Quién queda en la parte posterior del mesencéfalo? ¿Quién queda por aquí? Los colículos. Y hacia atrás hacemos el corte a nivel de los colículos superiores. Estarían ahí los colículos superiores. Y hacia adelante. ¿Quién? Hacia adelante. Ya vieron en anatomía de esto. Hacia adelante están los pies o pedúnculos cerebrales, ¿no? Sería propiamente esta zona que está aquí adelante, que es lo que sostiene el cerebro. Los pies o pedúnculos cerebrales que están limitados por una región que es productora de dopamina, que se llama como la sustancia negra, ¿verdad? Aquí en el centro tendríamos parte del sistema ventricular, conectando el tercer y cuarto ventrículo aquí al acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio, recuerden que viene acá del tercer ventrículo, atraviesa el mesencéfalo y se abre aquí a nivel de protuberancia de bulbo en el cuarto ventrículo. Bueno, aquí un poco en relación con él encontramos un par de núcleos por delante de los núcleos que son grandes. Se denominan los núcleos
Rojos, que tienen dos porciones. ¿Cuáles son? Tienen una porción parvocelular y una porción magnocelular, ¿no? Este es el núcleo rojo. Ya, ahora hablaremos de eso. Vamos a colocar aquí por debajo a la protuberancia seccionada. Para seccionar al puente o protuberancia, vemos que hacia atrás se encuentra así abierta como una especie de brazos, que son los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Que comunican a la protuberancia con el cerebelo. ¿Sí? Y hacia adelante ella presenta esta zona que es el tegmento, ¿sí? Donde se observan una gran cantidad de fibras decusándose, ¿sí? Pero decusándose para ir al cerebelo. Se ramifican las fibras que vienen descendiendo y forman este aspecto así como punteado a nivel del tegmento de la protuberancia, porque todas esas fibras entonces se dispersan para dirigirse por los pedúnculos cerebelosos medios hacia el cerebelo, ya por detrás, ¿verdad? Ya por debajo de la protuberancia entonces está el bulbo raquídeo. Ya en alguna ocasión también habíamos hecho una sección. Hacia adelante se encuentran las pirámides vulvares, las dos pirámides vulvares, hacia los lados las olivas, hacia atrás los pedúnculos cerebelosos inferiores. En el centro recuerden la fosa romboidea que forma el piso del cuarto ventrículo, una forma más o menos así, bulbo raquídeo seccionado. Aquí encontramos unos núcleos grandes que son los núcleos olivares inferiores, ¿okay? Y aquí hay un montón de núcleos que ya tendremos la oportunidad de estudiarlos todos, ¿verdad? Hay varios núcleos que encontramos por aquí, sobre todo núcleos de los denominados pares craneales, ¿verdad? Que los vamos a encontrar a nivel del bulbo, a nivel del mesencéfalo, de la protuberancia y a nivel del mesencéfalo también. Ya por último, entonces ilustremos aquí a la médula espinal. Ya lo habíamos hecho en varias ocasiones. Entonces aquí estaría la médula con surco medio posterior, el surco medio anterior, estarían las astas dorsales, las astas ventrales, así. El conducto central, espinal, bueno, estaría la salida de la entrada del nervio de la raíz dorsal, la salida de la raíz ventral. La dejamos ahí para ilustrar la separación de los cordones posteriores, laterales y anteriores, ¿cierto? Bueno, entonces toda esta vía piramidal va descendiendo desde la cápsula interna. Luego la cápsula interna va a seguir así en sentido ipsilateral para ubicarse aquí a nivel del pie del mesencéfalo, ¿verdad? Del pie del mesencéfalo, o lo que se llama pedúnculo cerebral, esto va así: área 4 de Brodmann, corona radiada, cápsula interna, pie o pedúnculo cerebral que está en el mesencéfalo, y de ahí toda esta sustancia blanca llega aquí a la protuberancia. Y aquí, como les decía, se empieza a dispersar, las fibras se empiezan a abrir, a separar, ¿sí? De tal manera que muchas de ellas van a ir hacia el cerebelo, otras van a seguir de largo, ¿sí? Unas siguen de largo, otras van hacia el cerebelo. Pero las que van hacia el cerebelo van con el propósito de informar al cerebelo el grado de excitación de esta vía, ¿sí? Es un movimiento que se inicia acá. Cuando llega aquí a la protuberancia, hay una porción de esta información que va hacia el cerebelo y le dice al cerebelo la intensidad con la que va la señal, para que luego el cerebelo, ¿sí?, regrese esa señal. Después cuando veamos el cerebelo vamos a ver cuáles son las conexiones, pero el cerebelo luego va a mandar tractos cerebelo nucleares, ¿sí?, en el tallo hasta en la misma protuberancia para ejercer algún grado de inhibición de la respuesta motora y de esa manera coordinar el movimiento, ¿sí? Entonces por eso aquí se da esta separación. Pero hay fibras que siguen derecho, ¿verdad? Y a medida que descienden, entonces se van a ir organizando en esta estructura que queda en la región anterior
del bulbo raquídeo, que es lo que se llama la pirámide vulvar. Todas estas fibras se empiezan a localizar aquí en la pirámide vulvar, ¿cierto? Y a nivel de las pirámides vulvares, ¿sí?, están ubicadas hacia adelante. Habíamos dicho que estas pirámides, justo antes de que se inicie la médula espinal, ¿qué ocurría con ellas? Se decusaban, ¿verdad? Entonces, aproximadamente el 90% de las fibras de la vía córtico-espinal piramidal se decusan, y al decusarse, entonces aquí a nivel del bulbo raquídeo, ¿por dónde van a descender? ¿Por qué porción de la médula? Derecha. Sí, pero ¿en cuál cordón? ¿Cordón? ¿Cómo? Sí, pero la médula, habíamos dicho, tiene 3 cordones, uno posterior, uno lateral y uno anterior. Las fibras que se decusan, ¿por dónde descienden en la médula? ¿Cómo? O sea, ya sabemos que se llama haz o fascículo córtico espinal, que va en la médula, pero ¿dónde está localizado? Va por el cordón lateral, ¿sí? Va por aquí. Parece que ya. Va por aquí. Se denomina, o sea que las fibras se decusan para descender por el cordón lateral, ¿cierto?, a nivel de la médula espinal. Entonces, ese cordón, este fascículo, tracto, haz, quieran llamarlo, se denomina tracto córtico espinal, pero lateral. El tracto córtico espinal lateral. Bien. O sea que ya sabemos que las fibras que se decusaron descienden es por el haz o tracto córtico espinal lateral. De ahí estas neuronas, ¿sí?, estos axones van a hacer sinapsis, luego ¿dónde? O sea, van a terminar finalmente, o sea, ellos van descendiendo por ahí en cada nivel, van mandando fibras que terminan en el asta anterior, ¿cierto? Y aquí en el asta anterior, entonces es apenas donde van a hacer la primera sinapsis, ¿sí? La van a hacer con la neurona ¿qué? La segunda neurona motora. O sea que la primera neurona motora, su cuerpo está aquí, en la corteza, ¿sí?, y mandó sus fibras a través de toda esta vía, ¿sí?, que siguen descendiendo por el tracto córtico espinal lateral, y en cada nivel el tracto córtico espinal lateral manda fibras hacia las astas anteriores para hacer sinapsis con la segunda motoneurona, que es una neurona de tipo alfa, ¿verdad? La alfa motoneurona, ¿cierto? Bueno, ese es el resumen de lo que es la vía piramidal. Ahora hay algunas fibras que no se decusan, ¿sí?, sino que siguen. Les decía que más o menos el 90% se decusa y va por el tracto córtico-espinal lateral, pero hay un porcentaje que no se decusa y sigue de largo, ¿sí?, y se va por aquí, ¿sí?, por el cordón anterior, muy cerquita aquí del surco medio anterior. Estas fibras, que son el 10% aproximadamente, descienden directas, ¿ya?, para formar, entonces, ¿qué? El tracto córtico espinal anterior. Córtico espinal anterior. Córtico espinal anterior. Pero resulta que este haz córtico espinal anterior, a medida que va descendiendo también, un montón de fibras se decusan. Entonces, no se decusó enseguida, pero a medida que va descendiendo, las sinapsis que hace las hace generalmente hacia el otro lado. O sea que al igual, funcionalmente, termina siendo lo mismo. Es muy raro, o sea, son muy pocas las fibras que se conservan de ese lado. O sea que terminan haciendo una sinapsis hacia el asta anterior ipsilateral. A pesar de que son pocas, por ese motivo,
a veces, a pesar de que puede existir un infarto importante a nivel contralateral, por ejemplo, si es un infarto izquierdo, entonces deberíamos tener una hemiplegia de este lado, ¿verdad? Pero todavía se puede a veces conservar un poquito de motilidad por estas pequeñas fibras que se encuentran ahí, que siguen de largo. A veces es mínimo, entre más fibras tengamos de este lado, pues menos vamos a sufrir la consecuencia de un infarto contralateral, o una lesión contralateral de la corteza motora primaria. ¿Bien?